Son las 7 de la mañana con 9 minutos. Angélica Bulnes revisa lo más importante de la última jornada. ¿Partiendo por dónde, Coneja? Partamos por el ex subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, que después de 6 meses en prisión preventiva en Capitán Llaver, dejó ayer la cárcel. La segunda sala de la Corte Suprema acogió el recurso de amparo que presentó su abogado, el defensor Víctor Providel, y lo dejó finalmente con arresto domiciliario total. El ex subsecretario entró como el 19 de noviembre a la cárcel, claro, y apeló esa medida en abril. Recién en abril. Claro. Fue la única vez que lo apeló. Exactamente. Sí. Y entonces ahora la Corte consideró que el fallo que lo mantuvo en prisión preventiva en abril no estaba bien fundamentado. No fundamentaba bien la necesidad de mantenerlo con esa medida cautelar. Claro, en ese sentido es más un reproche al séptimo juzgado de garantía. Exacto. Que a la fiscalía propiamente tal. Claro, claro. Entonces decide dejarlo con detención domiciliaria. Al salir de la cárcel, ayer, a eso como a las 2, 3 de la tarde, Monsalve habló con los periodistas, dijo que han sido meses dolorosos para él, para su familia, que está disponible para someterse a las decisiones judiciales que corresponden, pero insistió en su inocencia, dijo su inocencia respecto a los delitos que se le imputan, pero dijo, eso tiene que resolverse en tribunales, pero dijo que es importante que las causas no se debatan en base a filtraciones e informaciones parciales, muchas de las cuales son erradas o falsas. Esas fueron más o menos sus palabras. Después agregó que quería reunirse con su familia y se trasladó a Viña, donde fijó la residencia para la detención domiciliaria completa, a lo que se agrega arraigo nacional, prohibición de acercarse a la víctima. De cualquier manera, digamos. Exactamente. Física o electrónicamente. Telefónicamente, claro, por cualquier vía. Exacto. Ya, y paralelamente, mientras como se anunciaba, porque te acuerdas que este fallo había quedado en acuerdo el viernes, entonces claro, mientras se anunciaba que iba a poder salir y quedar en detención domiciliaria, la segunda, ayer en la mañana publicó, creo que lo alcanzaste a comentar, lo alcanzamos a decir en Mercado Global. En Mercado Global, como a las 10 de la mañana. Llegó la alerta un poquito antes y a las 10 liberó la Corte Suprema el fallo del recurso claro, amparo. Y a esa misma hora también salió esta nota en la segunda. Exacto, unos minutos antes, sí. En que hubo, ha habido 10 minutos de diferencia, digamos. Claro, que recoge parte de la declaración judicial que hizo Manuel Monsalve sobre sus conversaciones con el presidente Boric tras conocerse el escándalo. Todo esto es parte del libro de Pablo Basader, que es el periodista de La Segunda, que reventó el caso en su momento y que ahora va a publicar, porque el libro todavía no está, sale a finales como de mayo, un libro sobre toda esta historia. Está publicado en la revista Sábado del Mercurio, un adelanto de una de las declaraciones de Monsalve respecto de su relación con la víctima o con la denunciante. Y ayer me parece que la segunda publicación, claro, la segunda grande publica, que hay, porque se publica con harto detalle, no completa, pero porque son 60 páginas, claro, con harto detalle las declaraciones de Monsalve sobre las reuniones con Boric. Exactamente, y entonces ahí, este es el relato de Manuel Monsalve, dice que el presidente lo llama y que le dice que hay una denuncia en su contra y que entonces Manuel Monsalve le cuenta como toda su versión de los hechos. Y el presidente le habría respondido, no tengo por qué dudar de lo que me dices. Entonces, que alude a la presunción de inocencia, que la investigación recién se estaba iniciando y además que el presidente le habría dicho 3 veces que fuera a ver a su familia para avisarle que esto estaba ocurriendo, lo que él entiende como una instrucción. Hasta que él lo considera una instrucción. Exactamente, claro, considera que como que lo está mandando a hablar con su familia. Sí. Y entonces suspende a la actividad que tenía el día siguiente, ese miércoles, y se va al sur. Dejar estas preguntas abiertas para el presidente y para el propio Monsalve. Claro, porque por de pronto sí coincide la declaración de Manuel Monsalve con la del presidente. Bueno, entre otras cosas. Hay un área como... área achurada, le decían a uno en el colegio. Exactamente. Cuando se juntaban. Se intersectaban dos conjuntos. Y coincidían. Exacto. Ya. Y entonces todo esto generó reacciones muy duras en la derecha. Evelyn Matei, la candidata de Chile Vamos, por ejemplo, planteó que lo único que hicieron costumbre fue la impunidad, que le creyeron a Manuel Monsalve y lo encubrieron. Y dice, en el caso Monsalve, el gobierno siempre olvidó a la víctima. Exigimos que la protejan. Y a su vez, José Antonio Cast usó el mismo argumento, dice, el presidente encubrió a Manuel Monsalve, le creyó a Manuel Monsalve y no a la víctima. Vaya. Bien duras las declaraciones. Y por su parte, los abogados de la denunciante salieron a hablar, María Elena Santibáñez, porque dijeron que la decisión de la Corte
de acoger el recurso de amparo y permitir que quede en detención domiciliaria no afecta ni cambia, dicen ellos, la existencia de presunciones fundadas de su participación como autor material de la acusación de violación y abuso que hay en su contra. En el fondo Lo que es estrictamente cierto. Claro, porque porque la Corte no se entra hace al cargo de fondo, eso, es una exacto. cosa como de procedimiento sobre si la cautelar está bien dictada o no, Bien pero no entra. fundamentado, no, exacto. Pero no entra al fondo de si la acusación tiene buenos fundamentos o no. De hecho, el fiscal nacional Ángel Valencia anoche, entrevistado por Ramón Ulloa en Tele 13, dice la Corte Suprema en el cambio de medida cautelar, cuando acoge el recurso de amparo, que era bien arriesgado por parte de la Defensoría. Sí, pues era una este recurso medida de amparo. audaz. Y de hecho, en una primera instancia lo perdieron. Claro. La Corte le obligó a la Corte de Apelaciones a revisarlo. La Corte Suprema, digamos. Y finalmente termina yendo a la Suprema. Dice el fiscal nacional, aquí no está puesto en duda ni que se cometió un delito, ni las presunciones que hay sobre la participación del imputado, del formalizado, en el delito, digamos. Eso no está en tela de juicio para nada, digamos, Por eso tú decías que esto es más sobre el juzgado de garantía que sobre la fiscalía. que sobre la fiscalía, no sobre la investigación, Porque dice, es sobre ¿sabe la qué? medida cautelar. Una cautelar de tanta intensidad como la prisión preventiva tiene que tener unas determinadas justificaciones. Y esas justificaciones, aparentemente, en el fallo del 2 de abril, no en la primera, No, no cuando lo formalizaron, Sino que en cuando la del 2 de apela. abril, cuando apela, no hay datos nuevos que indiquen que Monsalve tiene que seguir en prisión preventiva. Por eso le cambia la cautelar. y entonces a partir de ahora Manuel Monsalve está en Viña, en su departamento, y se supone que ha acompañado a su familia. Vamos al caso Procultura. Ya, El otro caso, 7:16. hablemos de la judicialización de la política. Hablamos de puro juicio, Claro. con puro abogado. Sigamos en el... Claro, Sabía Bueno. que tenía que estudiar Derecho. ¿viste? Ya, el fallo del viernes de la Corte de Apelaciones que declaró ilegal las escuchas al teléfono de Josefina Neus y la consiguiente remoción de la causa del fiscal Cooper siguen dando que hablar porque ha sido bien impresionante todo lo que pasó. Sí. Ayer el fiscal nacional, como mencionabas tú, Ángel Valencia, estuvo en T13 con Ramón Ulloa. Y además de hablar del caso Monsalve, habló sobre este fallo. Dice que el fallo es grave, que tiene afirmaciones graves y opiniones también. También dijo que tiene opiniones que van más allá de lo jurídico y que le parece incluso que pueden ser injustas. Sí, exacto. Ya agregó que él tiene que velar porque la causa, como por la legitimidad de la causa, como porque como que la ciudadanía tenga garantía de que la causa está siendo debidamente investigada, que es legítima. Con objetividad. Exactamente. Y entonces que la causa, ni el fiscal a cargo, pueden quedar expuestos a cuestionamientos que después pueden llevar a que se impugnen las decisiones que toman, a pedir la nulidad de ciertas decisiones porque el fiscal... Y entonces explica, esa es la explicación que da para haber sacado al fiscal Patricio Cooper de esta investigación. Claro, porque Ramón le pregunta, ¿el fiscal Cooper cometió una irregularidad? Claro. ¿Estuvo mal en lo que hizo? Y el fiscal es prudente en eso y no... El fiscal tiene una relación rara la del fiscal nacional con los fiscales regionales. Claro, porque son autónomos, no les puede dar instrucciones, pero por otra parte dependen jerárquicamente del fiscal nacional. Al punto que puede removerlo de una causa, Por puede ejemplo. sacarlo de una causa. Entonces Ramón le pregunta si el fiscal Cooper tiene si Valencia tiene algún reproche, como de las decisiones que tomó Cooper, y él se cuida muchísimo de no entrar en eso. Él dice, lo que pasa aquí es que el fiscal quedan cuestionadas las decisiones, como dice. Exacto. ¿Ah? O sea, como que queda cuestionada, lo que dice es, yo me tengo que preocupar de que esta investigación sea legítima, porque es una causa Exacto, muy que sea importante. impecable, ¿no? Exacto, y para que después no vayan a decir, no, pero es que el fiscal estaba cuestionado y entonces en razón de eso exigimos que se anulen ciertas decisiones. Exacto. Ya, y entonces explicó que esa fue la razón por la que saca el fiscal, no porque él considere que hizo algo malo, no entra ahí. No entra en ese juicio. Claro. Dice que aún quedan recursos legales como la apelación del fallo ante la Corte Suprema, porque Ramón le preguntó que si van a apelar o no, y dijo que esa decisión, la de apelar el fallo de la Corte de Apelaciones, no depende de él, sino que del fiscal Juan Castrovecchios, que es ahora el que lleva la investigación. Eso es un cambio, porque lo que se entendió el viernes con el comunicado de la Fiscalía, cuando cambia la causa de las manos de Cooper a las manos de Castrovecchios, Sí. subrayó también Valencia que no es que el fiscal Cooper haya dejado la Fiscalía Regional. No, pues sigue con sus otras de Coquimbo, causas. sigue con las Por de otras pronto, causas y todo, Guardia sí. Vieja. Bueno, por de pronto el fiscal nacional no puede echarlo como fiscal regional, digamos. No tiene esa No, esa acuérdate facultad. que en la Corte Suprema también hay una solicitud de Exactamente. remoción del fiscal Cooper, pero eso es por otro caso y es otro poder, o sea, está en otra sede.
claro, y es otro caso y otro carril, por Exactamente. decirlo así. Eso, ya. Ya, entonces, dice que apelar no depende de él, depende del fiscal Castro Vecchios, que ahora Claro. lleva la investigación de Procultura, y está, entonces, dice, recopilando los antecedentes y esperando un informe del propio fiscal Cooper sobre las decisiones que se tomaron, Dijo las que hoy, solicitudes. que hoy se iban a juntar los fiscales de Exactamente. Coquimbo con los de Antofagasta para hacer Para traspasar el traspaso de con las información. policías. Pero Y esto lo que tiene un plazo perdona, también. Sí, lo que pasa es que, eso es lo que te iba a decir, que se me olvidó delante, es que el viernes se entendía que la Fiscalía no iba a apelar. Eso es lo que se entendía. Claro, y ahora no lo descartó. Lo cambió anoche Sí, el fiscal Valencia. no lo descartó, Sí. pero hay Y- un plazo de 5 días hábiles. Claro, pero tiene que ser tiene que recibir la Fiscalía, de Coquimbo Sí, o la de sí, sí. Antofagasta, tiene que recibir el fallo, propiamente tal. Ya, y eso no sabemos si Yo no ocurrió o entiendo no. si eso- Claro, yo pero no a sé si partir eso de ocurrió. recibido el fallo son 5 días hábiles, ¿no es Exactamente. cierto? Por eso todavía hay tiempo. Ya, hay tiempo, pero no hay tanto tiempo. O sea, una decisión que debería ser más o menos inminente. Y si lo no otro que está deciden por apelar. verse es lo que quiere la UDI, que es apelar también del fallo de ese recurso de amparo. Ayer Claro, uno- quieren apelar ellos, pero no sé Mm. si pueden apelar así. el abogado defensor de Josefina Uneos, Alejandro Aguad, hablando ayer en Tele 13 Sí. Radio, dijo que le parecía absolutamente imposible que una persona que no es Que no- interviniente, que no tiene afectación alguna, como para Como que participar entre a la del recurso de causa. amparo, entre al recurso de amparo, Sí. propiamente tal. Sí, es raro. Sí. Pero bueno, hay que ver ahí qué pasa. Pero la UDI Porque tendrá a sus abogados. Porque la oposición, la UDI, etcétera, dicen que el fiscal nacional se dio a presiones al sacar al fiscal Cooper. Entonces termina todo esto envuelto en la política. Valencia lo desechó ayer. Dijo que no. en Tele 13. Y explico, básicamente por estas explicaciones que ha dicho. Y lo explicó gráficamente, porque como estaba de pie, decía, con los brazos, decía, la política va por un carril y la Como causa es va grande. por otro carril. Nunca hay que hacer entrevistas de pie con el fiscal nacional porque es muy alto. Muy alto. Yo miraba la mesa en que estaba parado y la mesa le llegaba como al fiscal nacional como a la rodilla y a mí me llega como al ombligo. Es más o Como menos, conozco la esa es más o mesa. menos la proporción. Sí. Bueno, ya. 7,23. Ya, mientras con tanto, 22, perdón. seguimos en el caso Procultura. El candidato del Frente Amplio, Gonzalo Vinter, dijo que el fallo del tribunal respalda la postura de su sector. Dijo, yo creo que la Corte de Antofagasta fue más allá que el Frente Amplio. En este país no se le ha dado el peso suficiente al fallo de la Corte de Antofagasta. El fallo de la Corte de Antofagasta es un fallo de una tremenda gravedad que debería preocupar a todos los ciudadanos, no solamente a los de un sector político o a los que están involucrados o no involucrados, sino que tiene que ver con el aparato del Estado. Dice, no pongo yo los adjetivos, sino que los pone la Corte de Antofagasta. Todo esto también haciendo alusión a lo criticado que fue el Frente Amplio la semana pasada por toda esta idea del espionaje político. No dijo espionaje político, pero en el fondo de alguna manera está reivindicando, me parece, esa idea. Esa idea. Ya. Y hubo en la tarde una accidentada sesión especial por el caso Procultura en la Cámara de Diputados. Estaba el ministro Lizalde, que dijo que no es buena señal para la democracia politizar la justicia o judicializar la política. Y mientras exponía, pasaron un par de cosas. Mientras exponía la presidenta del Consejo Directivo del Servicio Electoral, Pamela Figueroa, el diputado Jaime Naranjo se levantó, se acercó al su par republicano José Carlos Mesa, que algo le estaba diciendo, parece que algunas alusiones a su familia. ¿Ya? Y según José Carlos Mesa, que Naranjo los amarrió o le pegó en el hombro. O sea, hubo contacto físico. Hubo contacto físico. Ah, Eso hubo que suspender la sesión momentáneamente. Te digo, esto para que veas cómo están los ánimos. están ¿Ya? caldeados, están caldeados. Sí, ya. José Ya. Carlos Mesa fue columnista acá, en una época, ¿Cuándo? hace hartos años. Es uno de los columnistas republicanos que hemos tenido. Mira, no me Pero acuerdo. fue. Bueno, No me acuerdo si vino de reemplazo, pero vino hartas veces. Bueno, Es muy simpático. dice que fue amarreado, porque él pegó en un hombro. Es que estaba pensando la diferencia de Como tamaño si, entre Naranjo claro. y Mesa. Está visualizando la escena. Sí. Ahora que lo pienso, no sé cuán alto es Naranjo. En fin. En fin, ya. Ya. Se suspendió la sesión y después siguió ese alcohol. Ah, se suspendió por el... Momentáneamente. Ya. Ya. Imagínate, además estaba el Cervel ahí. Cervel tan... Sí, pues. Muy- Tan pulcro. Estaba Raúl García, la directora del consejo, estaban ahí mirando todo esto. Ya. Y después se alcanzó a aprobar una resolución presentada por el Partido Republicano es que me con aclaran. 60 y qué. Me aclaran que lo que hizo Mesa fue recordarle al diputado Naranjo, pariente en qué sentido. Sí. Yo me Un imaginé viejo cuento, porque tiene como 20 me años el imaginé cuento. Orellana. Orellana. Saludos a la Connie Santa María. Pero Fue un usted gran es momento de pariente- la televisión chilena. Gran momento, Sí. gran momento. ¿Pero usted es pariente de esta persona? ¿Pariente en qué sentido? Defina pariente.
Qué gran. Es evidente Qué que le gran estaba momento. recordando eso. Sí, po. Yo Ya. yo fui más sutil, dije asuntos familiares. Ah, ya. Es que yo no me perdí, pero en fin. Pero la parte El diputado republicana. naranjo, naranja. La parte republicana del WhatsApp colaborativo. Te lo recuerda. Me lo recordó. Ya, pero. Y ahí se produjo el incordio. Vaya, ya. Bueno, se suspendió la sesión Después momentáneamente. el diputado Daniel Manucheri decía que vaya a constatar lesiones. Mesa. Bueno, ya. ¿Qué te voy a decir? La teleserie de la política. Ya, bueno, entonces, calmados los ánimos, se alcanzó a aprobar una resolución presentada por el Partido Republicano con 64 votos a favor. No, me imagino el WhatsApp colaborativo está, pero ya se desgobernó, Pero en llamas. desatado. No, olvídate las cosas que se dicen acá. Respecto a la defensa de Manucheri, además, que dijo que Naranjo tenía como 80 años. Ah, ya. Técnicamente tiene 74. Y eso, ¿qué se supone que es edadismo? Edadismo. Podríamos considerarlo un Podría, objeto sí. de edadismo. Sí, yo creo que sí. Como que lo está Yo creo que diciendo que es se como... está discriminando por la edad. Sí, cuidado con lo que dice. Ya, 3 entonces... minutos estuvo suspendida la sesión. ¿Viste? Sí te digo. Ya. Ya, eso. entonces... te voy a... Ya, pues, escúchame. Se aprobó una resolución presentada por el Partido Republicano Ya. que viene insistiendo José Antonio Cast hace rato, que el presidente entregue los teléfonos. Claro. Porque que ha dicho que entregue voluntariamente sus teléfonos. Bueno, la resolución que se aprobó apunta a eso. Se le pide al presidente que entregue voluntariamente sus teléfonos celulares personales e institucionales. Y después se votó otra otra resolución impulsada por la UDI. Pero el sistema se cayó, toda la razón. Yo encuentro todo el sistema, yo hubiera estado igual que el sistema. Después de todo lo que había visto, el sistema como electrónico se cayó. Chuta. Ya. Entonces las pantallas no registraron la votación. Ya, y hubo que suspender la sesión y va a continuar hoy día. Va a continuar. Sí. Qué cosa Porque más no pudieron votar lo que tenían que Pero votar. qué cosa más historiada. Oye, ahora Emocionante, llena de emoción. los ánimos están bien caldeados. Me mandan un tuit de un señor que se llama Brunildo Soto, que dice: Jaime Naranjo intentó asesinar a un diputado republicano democráticamente electo solo por tener un pensamiento ideológico distinto al suyo. Eso porque le pegó en el porque los amarrió. ¿Lo intentó asesinar? Lo intentó asesinar. Pero, pero fue como... Pero no por enojado, sino que porque tiene un pensamiento ideológico distinto al suyo. No, sabéis que estamos yendo demasiado lejos. Sabéis que paren un poco. Intento de asesinato. Sí, no, paren un poco. Fue un poco mucho, ¿no? O sea, yo también encuentro exagerado que manden a constatar lesiones, pero Sí, por supuesto. ¿qué te voy a decir? Pero ya, paremos el escándalo. 7,27. Ya. Estuvo buena la sesión. Me dicen que la resolución de la UDI se aprobó Ah, también por 60 votos, pero no, como que no No quedó quedó reflejado. fijada, no claro, quedó fijada en la pantalla. Le faltó. Bueno, esto va a seguir. Ya, y entonces, no sé, se supone que esta sesión iba a seguir a las 10 de la mañana, pero no puede ser porque a las 10 de la mañana comienza la sesión para votar la acusación constitucional contra el delegado presidencial de la región metropolitana, Gonzalo Durán. Esto por los hechos ocurridos en el Monumental para el partido de Colo-Colo, que terminaron con 2 hinchas muertos en la entrada al estadio. Y entonces, ya, la comisión revisora, que era mayoritariamente era 4-1 de oposición, adivina, aprobó el informe. Aprobó sorpresa. Vaya sorpresa. Sí. Y, Un perro muerde a un hombre. Mira, la Paula Valenzuela nos va a contar más en el Rat Pack sobre esto, pero la verdad es que pareciera que no están los votos, pero todo depende de cómo voten la DC y demócratas. O sea, puede haber negociaciones entre medio, puede haber cambios de humor, pueden pasar cosas, Hay digamos. gente que se enferma, hay gente que tiene que ir al baño. No, y nos falta uno que dice una declaración lesa y... Claro, porque por ejemplo el voto de la DC, que no fijó posición, mantiene el suspenso, pero era muy importante que Constanza Martínez, la presidenta del Frente Amplio, se desdijera o hiciera algún gesto sobre lo que había dicho, que en el caso Procultura la única militancia conocida era de la DC. Y entonces Constanza Martínez... No fue muy amable. No fue muy Lo dijo amable, acá, no fue ¿no? muy bien recibido, Lo dijo sí, lo acá, dijo acá. sí. Aquí sentado donde estoy yo. Pero hizo un gesto el viernes. Como que pidió disculpas o se dijo De hecho, después de que se supo el recurso de amparo de la Corte de Antofagasta. Claro, y entonces en la DC recogieron el gesto. ¿Sí? Sí, recogieron el guante, entonces... Sí, es que no hay que ser orgullosos. Ya, y demócrata, la diputada Erika Olivera le deseó todo el éxito a Gonzalo Durán, lo que yo entiendo que no va a votar a favor de su acusación constitucional, pero bueno. Es probable que no. No. Ya.
Ok, Ya, 7,29. y Eso. lo último, antes de irme, buenas noticias en la economía. O sea, el país ha crecido este trimestre, de acuerdo al Banco Central, más de lo que se esperaba, Yo no- 2,3%. Yo no quiero mencionar a nadie, pero hay algunos titulares que parecen como lamentarlo. Pero creció más Creció de más lo de lo que que se se esperaba. esperaba. Se Tampoco- esperaba 2%. Ya, no estamos, sí, yo sé, no estamos en unos rangos. No estamos en los no estamos en 90. el 5, 6, 7%. Estamos en el 2,3%, pero se esperaba 2%. Y fue 2,3. Y la 0,3 es harto, ¿eh? Es harta plata, digamos. Sí, y se entregó el informe de estabilidad financiera también, que dice que el país hoy día, o sea, que hay una situación externa muy complicada, o la guerra de arancelaria, pero que el país hoy día está en una situación mejor para resistir estos embates de lo que hubiera estado un año atrás, que es lo que no significa que seamos inmunes. No, y que después hay una del- serie de situaciones, tanto internas como externas, como el endeudamiento, una serie de cosas que hacen la situación frágil. Pero Después del masazo de la Mejor. semana pasada del Consejo Fiscal Autónomo para el Ministro claro, de Hacienda. claro, ayer esta- fue un un día, mejor día, un mucho mejor mejor. día. Sí. Con Angélica Bulnes, lo más importante de la última jornada, 7,30. En el siguiente bloque conversamos con Carolina Leitao, la subsecretaria de Prevención del Delito. Coneja, hasta mañana, ¿no? Hasta mañana, buenos días. El